Hola, hola. Aún estamos en septiembre y mañana martes se va a exhibir una tremenda película documental en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Villa Olímpica, de Sebastián Cojan. Y vamos a conversar justamente con este director argentino, chileno, mexicano, español. Él nos va a contar de su triple nacionalidad, sobre este documental de derechos humanos, de un lugar, un complejo de edificios que se llama Villa Olímpica en el DF mexicano, tal como en el caso de nuestra Villa Olímpica aquí en Macul, pero este era un lugar donde coincidieron muchos hijos e hijas, familias de exiliados chilenos y argentinos durante las dictaduras. Y esta es una película de derechos humanos con un refresh en términos de stop motion, de recreaciones muy interesantes, donde hablan justamente los hijos e hijas de esa generación de chilenos y chilenas y argentinos también que vivieron en este complejo habitacional, que justamente fue el hogar de estos hijos e hijas de chilenos y chilenas exiliados. Va a comenzar ya a entrar Sebastián Cojan, que él vive en México, es sociólogo, además de director, además es escritor, así que tenemos harto para conversar con él. Si es que aún no puede entrar, esperemos. Sebastián, tienes que pedir entrar. Esperemos un ratito. Villa Olímpica fue una película que resultó ganadora de la competencia nacional en el reciente SANFIC, en el Santiago Festival de Cine. Así es que está recién estrenándose, y mañana van a tener la posibilidad de verla gratuitamente en el auditorium del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a las 7 de la tarde. Parece que Sebastián no, me dice que ya pidió y que no puede entrar. Veamos cómo lo podemos invitar entonces ahora. A ver, ahí sí. Sebastián, vamos, Sebastián. Transmitir, ahora sí, Ahí, ahí ahí sí, se qué pudo, bien, ahí se pudo. Sebastián. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Tú a mí? Sí, sí, qué bueno, me alegro mucho. Sebastián Cojan desde el DF mexicano, estás allá, ¿verdad? Exactamente, acá en la Ciudad de México. Fantástico. Qué bien, ¿a qué hora es allá? Acá son las 6:06. Acá son las 20 horas. Como les decía, Sebastián Cojan es el director de un tremendo documental de derechos humanos como es Villa Olímpica, que mañana martes se va a exhibir gratuitamente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así es que quienes están en Santiago de Chile, vayan a ver esta película que acaba de ganar la competencia nacional en el Festival Sanfic, como les decía hace un ratito. ¿Te parece, Sebastián, si empezamos por Y obvio. comentar? Cuéntame un poquito de tu triple nacionalidad, porque tú naciste en Argentina, pero te fuiste a México, después volviste a Chile, pero también algo de español. Cuéntanos esto de la ciudadanía global, ciudadano del mundo, eh, porque tiene mucho que ver con la película, como tú me mencionabas también respecto de la identidad. No eres de aquí, no eres de allá, eres de todos lados a la vez. ¿Cómo es la cosa? Sí, me parece que es una pregunta interesante porque toca un poco la esencia, ¿no? De lo que trata la peli y de lo que trata mi vida en general. Eh, a mí la pregunta cuando me preguntan cuál es mi nacionalidad, yo lo primero que respondo, bueno, según el ámbito, ¿no? Pero la realidad es que ninguna. Yo no tengo ningún tipo de relación con la nacionalidad. Eh, Tengo nacionalidades porque el mundo te las exige. Y tengo nacionalidad porque nací en un lugar. Pero esos son datos de la causa. Eso yo me he formado ideológicamente en la vida desde el primer día de vida sabiendo que la nacionalidad no tiene valor. Eh, Fui extranjero toda mi vida. Eh, Cuando digo toda, porque de hecho a los 3 meses que estuve en Buenos Aires cuando nací, estuve en una incubadora porque nací con 7 meses. Entonces, eh,
me explico, o sea, yo estuve encerrado en una incubadora y cuando salí de ahí mis papás estaban clandestinos, encerrados, y apenas logré salir de esa clínica y de esa incubadora, agarramos un auto y nos fuimos por tierra a Paraguay. Entonces yo llegué con un año a México y siempre fui el argentino o el chileno, porque encima en mi casa ya era binacional, mi mamá es chilena, mi papá es argentino. Entonces, para mí lo normal ya no existió nunca. Lo normal es que las cosas estuvieran partidas al medio, o en tres partes, mitad Argentina, mitad Chile, mitad México. Siempre hubo esa especie de menjunje nacionalístico en mi vida, y, y la verdad es que muy pocas veces en mi vida intenté asimilarme al país en el que yo estaba. Eh, no sé, me pasó cuando la primera vez que llegué a Argentina a los 16, que en algún momento intenté decir yo en vez de yo, porque en Buenos Aires pedía unos ravioles de pollo y me ponían cara que no me entendían, que evidentemente me entendían, pero siempre a la gente le gusta hacerte notar que eres de fuera. Tuve como unos meses donde quería decir pollo y era una cosa absurda. Y sobre todo la adolescencia es muy difícil porque ahora yo con 43 años estoy orgulloso de ser extranjero en cualquier parte, y me parece que ser extranjero es mucho mejor que no serlo, mucho, porque además te da la capacidad del forastero, que es el que mira con distancia, el que mira de lejos, el que no actúa con el croquis social, ¿no? Predestinado. Entonces, pero eso en la adolescencia no sucede. En la adolescencia se sufre como la puta madre. No, uno no quiere ser diferente, más cuando ser diferente es un problema, ¿no? Eh, Digo, yo me acuerdo en Madrid que tenía un amigo chileno muy indígena que era como exótico y a las chicas les gustaba su exotismo. Pues eso no siempre sucede. Normalmente en la adolescencia ser diferente es muy malo. Y hablar y que no te entiendan y que haya un silencio después de que tú hablas es muy terrible porque uno no nace con herramientas. Eh, ¿No? Entonces hay veces que uno se suelta y dice, bueno, qué bueno lo que soy, qué placer ser extranjero en todas partes, pero eso pasa cuando ya pasó mucha agua bajo el puente. Porque Eh, vienes de vuelta ya. Exactamente, porque uno sí, uno va de vuelta, pero, y entonces, eh, cuando a mí me dicen que qué nacionalidad tengo, yo lo primero que pienso es menos mal que no tengo ninguna, pero legalmente tengo tres, y a la vez mi hija es mexicana y mi mujer también, vive en México, entonces son casi cuatro, ¿no? Yo podría sacar la mexicana ahora, pero ya a esta altura a mí cuando pienso en sacar la nacionalidad mexicana, lo que pienso es que hay que pagar el documento. Yo no tengo un peso, pienso pagar un documento más. O Y sea, si bien la categoría de nacionalidad no te representa por lo que estás contando de tu historia, naciste en Argentina, después te fuiste a Paraguay, estuviste en Chile, tienes mamá chilena, sin embargo, las historias de estos países y la memoria histórica te afectan directamente en relación justamente a lo que estamos conversando de tu película Villa Olímpica, porque ustedes la pueden ver mañana, los que están aquí en Santiago de Chile, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, una película que ganó Sanfic recién este año, que ha tenido un tremendo recorrido internacional, y aquí también justamente se aborda desde la segunda generación de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras, en este caso de Argentina y de Chile, porque en este complejo que es Villa Olímpica, no la Villa Olímpica de Macul en Santiago, sino la Villa Olímpica del DF mexicano, justamente confluyen familias de exiliados de Argentina y Chile. Cómo finalmente tu vida está atravesada por, no por nacionalidades como esta categoría que tú que no te sientes identificado, sino por la historia de los pueblos y particularmente de esa historia reciente, autoritaria de las dictaduras latinoamericanas. sí, totalmente. Mi identidad y la de muchos y muchas de mi generación se configura no por el lugar de nacimiento ni por el lugar de residencia, sino por ser la consecuencia de la lucha de nuestros padres. Mm. Bueno, y obviamente por el hecho de ser exiliados. Yo, yo, yo viví en México hasta los 12 años, por lo cual, de alguna manera,
oficialmente el exilio se termina en ese momento, en mi caso en el 91, 92. Eh, pero a nosotros la identidad se nos configuraba en función de volver a ese lugar donde nuestros padres habían luchado por un mundo mejor. Eh, Mm. como dice Alejandra Sáez en la película, ella le había enseñado primero la historia de Allende y Pinochet que los cuentos de hadas y de la Cenicienta. Nosotros realmente hablamos en ese lenguaje, ¿no? Y con todo lo obtuso que eso puede hacer, porque es bueno, pero tampoco está, o sea, digo, me acuerdo cuando en el 88 fue la final de la Copa de Europa, jugaba la URSS contra Holanda, y los holandeses eran todos unos negros guapos, con onda, que fumaban marihuana y de color naranja, y la URSS la URSS no, la URSS eran soviéticos y nosotros evidentemente queríamos que ganara la Unión Soviética. O sea, nosotros crecimos políticamente, nunca, o sea, siempre preferimos que gane la Unión Soviética en todo. Y cuando veíamos las Olimpiadas, era la URSS y Cuba. Y nosotros nos sentíamos orgullosos como si perteneciésemos a la URSS o a Cuba, porque ese era nuestro origen. Nosotros crecimos en Guerra Fría, nuestros padres eran una consecuencia de eso, y fueron expulsados, y entonces nosotros éramos de ese lado del telón de acero, y además, lo más extraño, éramos extranjeros en México, cuando habíamos llegado a México yo al año, por lo cual yo era extranjero por lo que pasaba dentro de mi casa, pero yo no conocía ni Chile ni Argentina, entonces eran grandes narraciones, eh, y nosotros entonces éramos de ese lugar que no conocíamos. Para mí Allende es como mi tío. O sea, mi casa siempre estuvo lleno de fotos de Allende. Y además como Allende tiene cara de tío, como de buena gente, ¿no? Porque uno sabe que Che Guevara no es su tío, pero Salvador Allende, ¿por qué no? Entonces, esa es nuestra identidad. Lo que pasa es que esa identidad se rompe y explota en pedazos cuando sucede ese hecho, el de irse al país que pensábamos que era nuestro y no era. Como dice alguien en la película, ahí terminaba el exilio de los padres de ustedes y comenzaba el exilio de ustedes, llegando a Absoluta. un país que era muy distinto a lo que sus padres les había comentado, y además un país marcado por, lo hemos vivido recientemente a propósito de las elecciones de nueva constitución, un país marcado hasta hoy por el neoliberalismo y por una estructura mental basada justamente en ese modelo. Entonces debe haber sido un shock tremendo para ustedes como adolescentes llegar a este país que estaba muy lejos del paraíso que les pintaban, y ahí comienza entonces el tema del desarraigo, ¿verdad? Que se Mira, nota muy bien en mi, los mi, testimonios. mi mamá dice que yo era un chico alegre hasta los 12 años, y que cuando llegué a Chile cambié por completo. A Mm. los 12 años, por completo. Y que yo que tengo estas marcas del ceño fruncido, estas marcas son de ser un malhumorado. Estas marcas son bueno, al día de hoy soy malhumorado, pero cuenta la historia que el origen de mi personalidad y de mi mal humor nace cuando yo llego a Chile y en vez de encontrarme esa tierra prometida, eh, me encuentro con una sociedad hiperclasista, hiper arribista, hiper todo, mucho. Mm. Santiago es jodido. Santiago, porque además, otra cosa, yo no digo que México no sea jodido. Lo que pasa es que yo no, o sea, cuando yo me crié y crecí en México, en verdad no era México. Era una pequeña burbuja dentro de México, que más allá de que podía estar en la Villa Olímpica, que es un condominio habitacional cerrado, era cerrado el universo en general. Estudiábamos todos los exiliados, los hijos de exiliados, en 4 o 5 escuelas privadas pequeñas, muy de izquierda, muy de pedagogías de Freire, activas, alternativas. Ese era nuestro mundo, y en ese mundo entraban algunos mexicanos de izquierda, pero el México real yo jamás lo conocí. Además tampoco andaba en micro, bueno, andaba en micro a los 12 años para ir a la escuela, pero era mi primer año de andar en micro y sabía muy bien el recorrido, no es que, no, entonces, no solamente llegamos a un Chile muy conservador y clasista, eh, sino que, sino que salíamos de un universo muy protegido. O sea, yo era hippie hippie, o sea, cuando yo era niño en la escuela, salíamos al recreo en la secundaria, en la primaria, y cantábamos Silvio Rodríguez, todos,
siempre había uno que tocaba la guitarra y estábamos todos tirados en el suelo y entonces de repente llegar a Santiago, a una escuela, porque además de que ya era cruel llegar a Santiago en el año 90, 91, eh, mis padres se equivocaron con la escuela, porque llegamos cuando ya había empezado las clases, entonces habían dos o tres que eran como medio que buenas y no me aceptaron, dígase Manuel de Salas, San Juan y alguna otra más. Y después estaba como el universo del latinoamericano y todo eso, y mi mamá como que no quería meterme en el gueto de la izquierda, tampoco, Respeta, además. no quería irse al extremo de meterme en el latino, entonces me metió en un colegio que era internacional y se lo recomendó no sé quién, y es el SEC Internacional, que es un nido de fascistas brutal. O sea, es Opus Dei, son hijos de empresarios, hijos de diplomáticos. Entonces yo llegué realmente al peor lugar en Santiago, al peor lugar posible. Yo diría, si yo tuviese que buscar un peor lugar que ese, no lo encontraría. En Chile, por lo menos. Y en Entonces, esa edad más encima a de los la adolescencia. en la adolescencia, a los 12, 13 años, que me decían extranjero, chavo del 8, comunista, y tenía compañeros que sus papás eran pinochetistas, y para mí eso era realmente algo que, si me lo decían un mes antes en México, yo decía, eso no puede existir. Esas familias que decían lo que tú dices que pasó en Chile nunca pasó. O sea, ¿no? Entonces, yo duré 2 años en esa escuela. El primer año duré porque tenía que terminarlo, y mis padres me dicen, Sebastián, tenías razón, te vamos a cambiar a la escuela que tú quieras. Y yo dije, yo me voy a México o a ningún otro lado. ¡Ah! A los 12 años. Ya tenía 13 en ese entonces. Entonces, yo era un niño que estaba sufriendo mucho, y mi actitud fue de reacción, decir, yo no me voy a ningún lado salvo a México. En Chile no hay posibilidad de cambio. Entonces seguí un año más en ese espacio terrible, eh, y al segundo año yo ya entendía, con 14 años, ya entendía que no iba a volver a México, y al mismo tiempo entendía que no podía seguir en esa escuela. Entonces como que me rendí, y con el rabo entre las piernas dije, papá, métanme donde sea. Y me metieron al Rubén Darío, que es una escuela cerca de Plaza Gaña, y donde el primer día me hice a los amigos que hasta el día de hoy tengo. Y me cambió la vida para siempre. Y ahí Sebastián, de pienso como, perdón, como la película está tan vinculada a tu historia, pero sin embargo no hay una opción autobiográfica de que tú aparezcas contando la historia. ¿Por qué decidiste que fueran otros los que hablaran en función de lo que tú viviste como generación? por tres razones principalmente. La primera es porque cuando yo empecé la película, yo no sabía que iba a hablar tan claramente de la infancia, y no tenía tan clara la premisa que, que la encontré en el proceso de investigación. ¿Ya? Yo ya llevaba como un año de investigación, haciendo entrevistas, para encontrar el universo coral que armaría la peli, y un entrevistado un día me dijo, lo que pasa es que, claro, el retorno de mi generación fue el exilio de la tuya. Y ahí entendí la peli. Y ahí me di cuenta que estaba hablando de mi vida. Pero cuando empecé la peli, la empezamos con un Corfo, eh, y yo lo único que quería contar era la etapa del retorno a partir de historias de amor. Porque yo sí entendía que el retorno a Sudamérica había sido contado siempre como algo muy hermoso. Y sin embargo yo sabía que dentro de esa hermosura, porque habían democracias, porque mis padres podían volver a sus países, porque no estaban más los militares en el poder, entre comillas, porque hasta el día de hoy medio que están, pero era una etapa alegre. Pero yo sabía que esa etapa alegre había sido constituida por rupturas. Porque algunos se quedaron en México y otros se vinieron, porque hubieron familias que se partieron al medio, porque el hombre quería volver y la mujer no, o viceversa. ¿No? Entonces, me interesaba la idea de contar eso, historias de amor que se habían partido al medio, de pareja, o de amigos, o de amigas, o del niño con su perro, o del niño con su equipo de fútbol. Yo sabía que era una etapa de ruptura. Y en el proceso de investigación me di cuenta que, que iba a contar la historia de mi vida y la de varios otros que habían vivido el mismo tipo de vida. Y después hay dos razones puntuales por las cuales ya en ese universo yo no aparezco. Una, porque yo viví en ese universo endogámico del exilio, pero yo no viví puntualmente en la Villa Olímpica. Yo vivía ¿No?
No, yo vivía como a 10 cuadras. ¡Oh! Y yo siempre iba a la Villa Olímpica. O sea, yo iba todos los días a ver a mis amigos. Porque la Villa Olímpica, además de ser un condominio, es el epicentro cultural del exilio. Todos íbamos ahí. Entonces, Ok. todos de alguna manera somos un poco de la Villa Olímpica. Pero yo no tenía un departamento exactamente ahí, lo tenía a 10 cuadras. Y la otra razón, bueno, esa es la razón principal, porque cualquiera que haya vivido en la Villa Olímpica y me hubiese visto a mí impostando un rol que no me correspondía, se hubiese dado cuenta. Entonces no tiene sentido. Ok. Y la otra razón es que en mi película anterior yo soy el protagonista y aparezco todo el tiempo y aparece mi cara todo el tiempo. Y ya como no es mi afán hacerme conocido porque pongo mi cara en mis películas, digamos. Eh, Y a propósito de este proceso de investigación que cambia tu eje desde una idea inicial de una película de historias de amor partidas hasta esta otra cosa más generacional, ¿cómo fuiste encontrando esos matices? ¿Qué fue lo que al entrevistar a los protagonistas de esta película te hizo conocerte más a ti mismo de alguna manera? sí, qué buena pregunta. No, lo primero que sucedió es que me empecé a dar cuenta que mi generación no había hablado demasiado de lo que le había pasado. Eso fue Mm. lo primero que me di cuenta. Como que estábamos todos de acuerdo en que formábamos parte un poco de un universo de desarraigados, pero que por alguna razón no habíamos terminado de contarla. Eh, y yo creo que una de las razones es que aparentemente cuando uno cuenta el drama de los niños y las niñas, es como si estuviese renegando o cuestionando la historia de nuestros padres. Porque vivimos en un mundo muy dicotómico. Entonces, hablar bien de una cosa parece que estás hablando mal de la otra. Y sin embargo, Mm. realmente es así. Yo no reniego nunca de la historia de mis padres, ni de que hayan vuelto a Chile, ni de que a mí me haya tocado vivir mi vida de viajero. Yo nunca hubiera aspirado a que mi madre se quedara en México para toda la vida. Yo no entiendo. Entonces, yo no estoy renegando de ellos ni estoy echando culpas, pero de alguna manera a mi generación muy ideologizada le cuesta contar su propia historia con sus dramas grandes o pequeños, porque aparentemente es como renegar de esta generación que son como nuestros héroes de alguna manera, ¿no? Como que ellos dieron la vida por... Y nosotros somos un poco el jamón del sanguchito, como que hay una generación muy guerrera en los 70 y después está la generación de ahora, de los pingüinos, y nosotros estamos como que no sabemos ni fu ni fa. Y me parece que tiene mucha carga ser hijo de quienes somos. Mm. Entonces no terminamos pudiendo contar, ¿no? Eh, y después, por otro lado, en el proceso, sobre todo porque la izquierda eh, sí, es bastante hipócrita en general, y entonces no le gusta contar dramas que puedan ser tachados de pequeño burgués, ¿no? Como no, porque yo extraño mi escuela y mis amigos, y entonces siempre se compara esa comparación, siempre se compara ese sufrimiento con, no, es que nuestros padres fueron torturados. Sí, bueno, está bien, pero es que cada uno sufre lo que le toca sufrir. Y en la izquierda siempre tiene que parecer que el que sufre más es el mejor. Y además no se puede, no se pueden hablar cosas que, digo, para mí no es pequeño burgués haber sufrido en la infancia el desarraigo, pero eh, muchas veces es tachado como tal. Y entonces nosotros siempre somos el pueblo y sufrimos por otras cosas mayores. Y después de la gente que yo conozco, yo no conozco a nadie, o sea, muchos de nosotros no somos realmente el pueblo. Somos familias de clase media, media acomodada, y a la gente que es de izquierda y es de clase media, media acomodada, le da muchísima vergüenza hacerlo. Es como si para ser de izquierda hubiese que ser pobre, cuando los ideólogos de las izquierdas en general no lo son. Entonces, a la izquierda le cuesta mucho contar sus historias realmente. A la izquierda le gusta más contar las grandes historias, las grandes gestas, y entonces ahí queda uno un poco desaparecido como ser humano real. Siempre estamos dibujados como parte de un mural, ¿no? De Siqueiros. Es un poco extraño lo que nos pasa, ¿no? Para quienes se están integrando a esta conversación, estamos dialogando con Sebastián Cojan, director de un documental de derechos humanos que se llama Villa Olímpica, que resultó ganador
de la competencia de largometraje nacional en Sanfic recientemente, y que mañana, martes, a las 19 horas, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se va a exhibir presencialmente, así es que quienes puedan tener acceso a este documental, háganlo, porque hay una reflexión generacional. Sebastián, cuando pienso en tu película, la pongo justamente en aquellas historias de las víctimas indirectas de la dictadura, y pienso principalmente en que por ahí se abrió una línea de trabajo con el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, que fue de las primeras en que justamente cuenta la historia de la dictadura desde su propia experiencia autobiográfica como hija de miristas en estos edificios que tuvieron que dejaron por la Operación Retorno a sus hijos pequeños en estas comunidades en Bélgica o en Cuba. ¿Esa película fue de alguna manera una inspiración para ti? ¿Cómo la ves desde tu propia historia? Porque tú estás contando tu historia en tu segunda película, no es tu ópera prima. O sea, primero tuviste otra historia que contar y a esta edad, a los 40 y tantos, decides contarla. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, primero, la peli de la hamaca sí es referente absoluto. El edificio de los chilenos sí es referente absoluto. Desde que yo empecé Villa Olímpica la tuve como gran referente. Busqué más referentes y no encontré demasiados. Hay muchas películas que cuentan la historia y novelas que cuentan la historia de nuestra generación y sin embargo están contando la historia de nuestros padres. De nuevo, desde la visión de los niños. Mm, Pasa muchísimo. No mm, sé, Los conejos, Infancia clandestina. Son muchas películas que se supone que hablan de nosotros y no hablan de nosotros. Hablan de los adultos, pero desde una visión de un niño que es más bajito, entonces mira desde abajo, entonces se ven los adultos grandes. Eso es lo que cambia. Pero no hablan de nosotros. Eh, y la de la mm. maca, y la de la maca es una bisagra. Es una bisagra absoluta porque habla de los padres, pero al mismo tiempo habla de nosotros. Y, y es la primera. Bueno, después está en Argentina están Los Rubios, que es otro Sí, tema, Harry, pero es la primera Albertina. Mm. absolutamente reverente y hace lo que quiere con la generación de sus padres. Y evidentemente Albertina puede hacerlo porque es hija de asesinados. Entonces, digo, tiene como cierta legitimidad que los que tenemos a nuestros padres vivos, pues no podemos, ¿no? Pero la de la maca sí claramente fue referente. Una estructura dramática hermosa, porque al principio nos vende la pomada. Eso es lo más lindo de esa película. Primero nos vende la pomada y nos vende la familia biológica y el fin de la familia, o sea, el fin de la familia biológica y el principio de la familia social, y nos vende toda una gesta increíble y uno empieza como a emocionarse de nuevo con los setentas y cuando estás infladísimo te pincha el globo y te caes y eso es un arte, digo, porque no solamente es lo que la maca piensa y plantea, sino cómo logra dramáticamente que eso suceda, ¿no? Y que eso, para mí es un peliculón. Eh, Después, Sí, ¿por qué? Sí, dime. no, pensaba que como comentaste los rubios de Albertina Carri es súper interesante, claro, ellos son asesinados, digamos, y unas grandes figuras, y como aparece en la propia película, el Instituto Inca, en su momento al principio no le da financiamiento a este documental porque exigía que hubiera un tratamiento de esos héroes, que eran los padres de Albertina, como justamente como héroes, y ahí ella es cuando eh, se revela, digamos, al no sentirse representada por lo que debieran ser los hijos de víctimas de la dictadura argentina, hace todo un documental muy interesante No, increíble. Y en que se ríe. tiene una escena donde ella está leyendo la respuesta del Inca donde no les dan el fondo de financiamiento. Así es, O sea, es así como es. metapeli, no responde a ningún género. La verdad que rompe todo, rompe esquemas. Es fantástico. Y después, digo, eso que decías de que lo que exigía el Inca, ¿no? Es que no es que la izquierda, bueno, no sé si ahora, yo creo que ya no, pero y menos en Chile, que eso además Chile es una izquierda muy revolucionaria, en todos los sentidos, la última, ¿no? De las revueltas. Pero la izquierda general es de un nivel de solemnidad insoportable. Pero insoportable. O sea, es un afán de rasgarse las vestiduras. Y digo, parte de la pregunta que me hacías era ¿por qué conté esta historia?
Yo creo que una de las primeras respuestas es que llegamos a los 35, por decir una edad promedio, donde nos toca contar nuestra vida de nuevo. Los que nos dedicamos a, de alguna manera, narrar, novela, documental o quizá en las ciencias sociales, como llega un momento donde a los 35 toca contar la vida, toca mirarse y decir, perfecto, quiénes somos y a dónde vamos, como una especie de evaluación. Yo me acuerdo que como cuando yo tenía como 35 años veía a mucha gente de mi generación empezando a contar su vida y me acuerdo que hubo un día donde dije, oh, qué casualidad, porque no sé quién, no sé quién, no sé quién. Y al segundo día dije, eso no es casualidad, eso es evidente, es la edad que tenemos nos está pidiendo contar nuestra vida. Sin embargo, lo que yo veía mucho en ese contar nuestra vida era solemnidad absoluta, respeto absoluto, todo el tiempo, todo el tiempo. Respeto por nuestros padres, respeto por la izquierda, respeto por los grandes símbolos, respeto por todo. Y la verdad que si uno quiere ser, yo no te digo revolucionario, yo no soy revolucionario, creo que no vivo en una época revolucionaria, no es una palabra que yo use, pero si uno quiere ser relativa, mínimamente irreverente, mínimamente transformador en lo que hace, no puede ser ni tan solemne ni tan respetuoso, porque se va a quedar en un molde horrible, ¿no? Que no va a tener, no se va a atrever a mover ningún florero de su lugar, porque van a venir los padres y van a decir, ¿por qué haces eso? ¿No? Los padres me refiero como a esta izquierda que nos precedió, ¿no? Entonces, nada, eso, para mí, yo me acuerdo que yo hablé mucho con el músico de la peli, con Federico Bonazo, que es un argenmex que vive acá hace muchos años, que él me preguntaba cuál es el tono que quiero de la música para la peli. ¿Ya? Y yo le decía, lo que seguro no quiero, hay dos cosas que no quiero de ninguna manera, y es la melancolía. No quiero melancolía, no quiero añoranza. Eh, a lo mejor la peli en algunos momentos se va para allá, digamos, no porque uno no, porque a lo mejor uno sí añora, ¿no? Pero la peli no podía tener un código de añoranza y de la melancolía, porque la melancolía no vale para nada. La melancolía que se la guarden los tangos. Y nuestros padres, digo. Pero, pero a la vez, yo quería que fuese una película alegre, porque, como te contaba al principio, en algún momento me di cuenta de que ser un desarraigado, ser extranjero en cualquier parte, pues para mí era una virtud, no una falencia. Entonces digo, la historia ha sido difícil, pero yo ya le veo el lado positivo, entonces quería que la peli fuese alegre. La verdad que la peli no es alegre exactamente, digo, nos salió un poco más tristona de lo que queríamos. Pero cuando comparábamos con el músico, una cosa es la melancolía y otra cosa es la tristeza. Son parecidas, pero no tienen nada que ver. La tristeza es lo que nos sucede en la vida cuando tu vida incluye dramas. Y cuando te deja el amor de tu vida, uno no salta alegría, uno se entristece. Otra cosa es que uno vaya a estar toda la vida añorando esa historia. Y entonces el tono no podía ser de querer volver atrás, el tono no podía ser de dramático, solamente podía ser triste. Y triste siempre y cuando esa tristeza de alguna manera genera algo de luz. Porque uno no puede negar la tristeza, lo que no puede es convertirla en un estado permanente. Y ahí, para eso, el que sí me ayudó a verlo así es Pablo Herjánich, el protagonista de la película. Porque yo lo conozco a Pablo, lo entrevisto como a uno más, y cuando lo entrevisto me entero de que él está en ese momento exponiendo en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, que fue como el gran centro de tortura y desaparición de Argentina, está exponiendo una maqueta donde en la maqueta sucede y se narra el asesinato de su padre. Entonces, la primera pregunta que él se hace es, ¿qué significa reconstruir una tragedia? Significa disectar la escena hasta su punto cero para saber exactamente cómo fue, o significa contar o contarse la historia de otra manera y desde otro lugar. Justamente en la puesta en escena de Villa Olímpica estamos conversando con Sebastián Cojan, argentino, chileno, mexicano, español, ciudadano del mundo, que reniega de las categorías de nacionalidad tradicionales,
la puesta en escena de esta película que ustedes pueden ver en el Museo de la Memoria mañana a las 7 de la tarde, en pantalla grande, en el auditorium, después de que esta película ganó la competencia nacional de Sanfic, justamente tiene un refresh en relación a las películas tradicionalmente consideradas como de derechos humanos. Las maquetas que mencionaba Sebastián, el stop motion, hay ahí una cuestión deliberada, creo yo, justamente por no caer en esta nostalgia que tú señalabas. Es una historia de derechos humanos, pero contada con protagonistas de tu generación que no están en el gris de lo que uno podría recordar o imaginar en relación a este tipo de historias. Cuéntanos un poquito de esta nueva mirada de refrescante, entre comillas, de los documentales de derechos humanos. Mira, El tuyo en particular. A Pablo Gershanik le matan a su padre de 80 balazos enfrente suyo, cuando él tiene 1 año y medio. Entonces, en un momento él, pasados 40 años, se pregunta, ¿cómo puedo yo contarle esta historia a mis hijos? Que, sin que esa narración sea una mochila repleta de piedras para mis hijos. Es decir, lo que yo ya venía pensando de por qué mi generación no puede del todo contar su vida es porque tenemos la mochila de nuestros padres. Y Pablo se pregunta, yo que viví el mayor drama imaginable posible, no le voy a esconder a mis hijos. Se la tengo que contar. ¿Cómo hago para contarle? Bueno, se reconstruye. Y entonces para él, esa maqueta donde él contaba la historia era una especie de dique, donde él podía contar la historia, pero el drama quedaba ahí. Era un dique de contención, donde sus hijos podían saber de su historia y sin embargo no cargar con su drama, ¿no? Y de alguna manera, bueno, lo hablábamos con Mariño, que estaba ahí escuchando, que era cuando recién yo la empecé a escribir, nos dimos cuenta que era una peli que tenía que ser sanadora, que a todas estas generaciones mías, o sea, de esta generación de gente cercana, que no sabemos muy bien de dónde somos, y que siempre se nos quedó como en el tintero contar esta historia, esta peli tenía que funcionar como eso, como esta cosa que nos alivianara y que nos dijera y que nos permitiera pensar y decir, y si no soy de ningún lado, ¿qué pasa? ¿No? Como tenía que ser una peli que, por más que contase un drama, que contase algo triste, que lo que fuera, tenía que permitirte salir de la sala con un poquito más de luz. Y a mí me da la sensación de que las lágrimas que produce la peli, porque llora todo el mundo, son lágrimas que curan, que limpian. No son, es como que en esas lágrimas se va algo que no era necesario ya en nosotros. Y que me parece que es un sufrimiento un poco diferente de otros sufrimientos donde se mete el dedo en la llaga, porque el sufrimiento también tiene su qué, entonces como que para mí las historias, mira, además es algo que pasa mucho en México hoy. Yo estoy viviendo en México hace 4 años y México es un país en guerra absolutamente. México es, creo que es después de Afganistán y de Siria, el país con más asesinados del mundo y más desaparecidos del mundo. Entonces, es un país donde el mundo del documentalismo independiente está generando mucho contenido en relación a esa temática. Y claro, nosotros con nuestros desaparecidos y nuestros muertos en la América Latina tenemos ya 30 años de distancia. En México no tienen ni un día de distancia. Mañana van a haber 40 asesinadas más. Entonces, yo sí lo planteo mucho como, por más que ahora estemos en el peor de los mundos en este país, el drama, cuando uno hace una obra, una pieza, una película, tampoco es necesario que uno haga drama sobre el drama. Porque si la vida ya es todo lo dramática que puede ser, ¿por qué uno cuando hace una película encima tiene el tupé de hacer más drama de ese drama? Si a la gente no necesita eso. Más aún cuando el cine sobre estas temáticas tiene que ser un cine de divulgación. Tiene que ser un cine que logre llegar a más personas. No puede ser un cine que logre llegar únicamente a los 7 gatos locos de la izquierda que siempre va a ver todas las películas de derechos humanos y desapariciones. ¿Me explico? No, no es para nosotros. Nosotros no hacemos cine para nosotros. Entonces, claro, en Sudamérica hicimos cine para nosotros durante muchos años
y no llegamos ni a una persona más. Y yo no digo que hay que convencer al facho de turno. El facho de turno tiene sus propios problemas, o sea, tiene el problema de existir y de ser él mismo, pero tenemos que convencer a la gente que es convencible. Entonces, hay un universo fértil de entender ciertas cuestiones ideológicas y lo eyectamos y nos rechaza. ¿Por qué? Porque nuestras formas narrativas son de una solemnidad y un dramatismo brutal. Y entonces nos quedamos llorando entre nosotros 8 y nos abrimos un pisco y nos ponemos un pedo atómico y no llegamos a nadie nunca. Y entonces yo creo que hay que pensar en esas cosas. Y Gershanik, con sus formas de contar, fue como una especie de luz en el camino. Eh, no empezó la vida con Gershanik, yo ya venía en esta postura, pero la maqueta fue colaboró mucho en esto, ¿no? Y él hizo la maqueta de su vida y después hicimos un par de maquetas más, la de la moneda, la de Villa Olímpica, y quedó un poco, y también con las recreaciones, como lo que yo quería plantear era que las cosas no importa cómo fueron, lo que importa es cómo nos las contamos nosotros, a diferencia otra vez de nuestros padres, a quienes sí les importaba cómo fueron las cosas, porque ellos eran un sujeto histórico, eran parte de una corriente histórica. Con cierto grado de objetivismo, no sé cómo se dice. Y nosotros no, Objetividad. objetividad. Nosotros ya no somos eso, ya no formamos parte de un bloque, de un lado del capitalismo, comunismo. Tenemos nuestras propias vidas y las contamos. Y entonces, lo que importa de alguna manera es qué nos pasó a nosotros y qué sentimos nosotros y no cómo fueron realmente. Entonces, cuando yo entrevistaba a la gente, lo que me interesaba era recrear lo que ellos recordaban y no poner en tela de juicio si eso había sido así o no había sido así. Todos de alguna manera idealizamos nuestra propia vida. Y, y además también tiene que ver un poco esto ya es como leer mucho entre líneas, pero es como reírse un poco del mundo del documental también, que cree que cuando graba algo está mostrando el mundo. Nosotros los documentalistas no estamos mostrando el mundo, estamos mostrando nuestra visión del mundo. Y tenemos que aceptarlo también, porque a veces creemos que la vida puede aparecer en la pantalla, y en la pantalla solo aparecen pequeñas visiones muy sesgadas, con puntos de vista muy claros, y el que crea que se puede salir de su punto de vista, pues a veces se puede, pero con metodologías muy férreas, digamos, ¿no? Investigación. Sebastián, Sí. sí, a propósito de nuestro septiembre en Chile y de la memoria histórica y también de Latinoamérica, en esta idea de divulgar este cine que llegue a otros, incluso lo más masivo, pienso también en un estreno reciente en Venecia como Argentina en 1985 de Santiago Mitre, que se estrena en Chile esta semana. Y también tiene esta cuestión de revisionismo histórico basado en hechos reales, pero desde la ficción. ¿Cómo va ahí el tema de la memoria? Porque hay algunos que se cansan de siempre estar revisando lo que pasó para atrás, pero está claro que por algo lo seguimos haciendo, porque es fundamental para el nunca más, justamente, y para la educación en derechos humanos y para construir una cultura de respeto por los derechos humanos. Me gustaría tu apreciación como cineasta y también como sociólogo, porque tú, además de director, de productor, de guionista, eres escritor y sociólogo. Entonces, ¿cómo ves el tema de nuestra memoria histórica reciente? Hay una frase que dice que la patria es la infancia, ¿cierto? Eso para mí tiene que ver no solo con el hecho de que sea patria o no. A lo mejor uno puede construir muchas patrias después de esa infancia. Y entonces también tener patrias que es la adolescencia, tener la patria de la adultez, tener la patria de ser padre, no sé, no puede tener muchas patrias, pero lo que es cierto es que uno nunca puede olvidar el punto cero. Yo tengo un amigo, mi amigo Martín, gran amigo argentino, está harto de mí porque todo el tiempo, cuando yo cuento mi vida, digo, no, porque nací en Buenos Aires, me exilié a Paraguay por tierra, después me fui a Argentina, nací en una incubadora, soy hijo de exiliados, y siempre me dice, él me lee mucho, entonces como que es el que está más harto de mí porque es el que más me quiere y sabe todo lo que hago. Y me dice, ¿cuándo vas a poder escribir algo que no empiece con lo mismo? ¿No? Y de alguna manera tiene razón, yo lo he intentado,
pero al mismo tiempo cuando uno habla de sí mismo y cuenta su vida, siempre parte del punto cero. Y entonces todos somos de alguna manera ese origen. Y al que nos tocó un origen político, pues seguiremos contando nuestra vida desde un origen político. Y es muy jodido hacerlo de otra manera, ¿no? Y nada, existe ese universo muy reaccionario que está cansado de que hablemos todo el tiempo de la dictadura, bla, bla, bla. Esa misma gente puede ver fútbol todo el día y hablar durante 4 días sobre si estuvo bien el cambio del entrenador o no. Entonces digo, gente que no le gusta que hablemos de esto, pero habla de puras tonteras. Entonces digo, no son un buen punto de arranque para hablar, no son un buen interlocutor. Lo que yo sí creo es que la memoria es para mirar hacia adelante y no hacia atrás. Eso sí estoy convencido. La memoria es una herramienta de construcción, no una herramienta de sufrimiento. Y no todos recordamos igual y no todos hacemos los mismos actos de memoria. Hay memorias más tipo museo, más tipo mausoleo, y hay museos interactivos también. Y hay memorias que miran para adelante, ¿no? Entonces, yo sí creo que la memoria es indispensable y el recuerdo es indispensable siempre y cuando esté pensado para construir cosas. Y en ese sentido, mira, la peli de Argentina 1985 me muero de ganas de verla, no la he visto, pero me muero de ganas, así que no sé bien. Sí, sí puedo decir que una película documental y una película de ficción pueden ser igual de fidedignas con el pasado que todo lo contrario. Un documental puede generar absolutamente pura ficción o puede mentir sin parar, y una ficción puede construir una escena del pasado tal cual fue, ¿no? Entonces, no tiene que ver con que sea ficción o documental la fidelidad con el pasado, tiene que ver con la intención de serlo, nada más. Y en relación a la memoria y a mi peli, es un punto que a mí me interesa mucho porque lo que nosotros somos, este colectivo que yo construyo en la peli, somos un universo de desarraigados, somos un universo de desterrados, de despatriados, ¿no? De tutti frutti, digamos. Entonces, eh, nos, en este momento de nuestras vidas, lo que nos pasa es que somos de un lugar, pero no tanto, tenemos hijos que son del lugar donde nacen, pero algún día se irán, porque algún día nosotros decidiremos migrar de nuevo, porque queremos que nuestros hijos conozcan el lugar de origen de nosotros también, y entonces nuestros hijos se convertirán de nuevo en una versión nuestra, que mi hija mexicana algún día será medio argentina, y entonces, ¿no? Sí. ¿Y a qué voy con eso? A que eso no es un código que le suceda a los hijos de exiliados. Eso es un código que le sucede a los inmigrantes. Porque si un sirio se va de Siria porque hay una guerra y porque están a punto de matarlo y su padre huye y el sirio llega a vivir a Madrid, por decir, le va a pasar lo mismo que a nosotros. Ese hijo sirio será tratado como sirio por los españoles, como un haitiano será tratado como haitiano por los chilenos, como un gringo, como un mexicano será tratado como mexicano por los gringos, y algún día ese alguien X tendrá un hijo, quizá vuelve al origen. Entonces, es un ciclo que no termina. Es una espiral sin fin. La migración es una espiral sin fin. No es voy y vuelvo. Porque en el mejor de los casos, que uno va y vuelve, cuando vuelve, no vuelve. Primero, porque el lugar que encuentra no es el mismo. Porque tus ex conciudadanos te van a tratar de extranjero. Porque vas a llegar con un hijo que no es de ahí. Entonces vas a ser de ahí, pero viviendo dramas de afuera. Entonces, y de esto se habla poco, muy poco. Y me sorprende que se hable tan poco. Cuando uno se va, no puede volver nunca más, ni aunque vuelva físicamente. Y eso es algo que le pasa a los inmigrantes y que le seguirá pasando a cualquier persona que migre. Entonces, mi película no tiene que ver con los 70, con la dictadura, con los hijos del exilio. Sí, de eso se trata la historia, porque está constituida a partir de elementos que no pueden ser otros que esos. Pero ¿de qué está hablando la película? De todo lo demás, de todos los inmigrantes que serán migrantes para toda la vida. Es decir, está originada en los 70s, pero no está anclada, no hay un ancla ahí. El ancla ya se salió y esta peli va a ser comprendida en cualquier momento.
9 generaciones más adelante va, si es bien leída, que yo entiendo que sí, va a hablar de ser inmigrante y del desarraigo. Y por eso vuelvo a la primera pregunta. ¿Para qué sirven las naciones? ¿Para qué sirven? Si lo único que generan son diferencias, si lo único que generan es la necesidad del niño hijo de inmigrante de mimetizarse con la sociedad de recepción y parecer chileno, como yo cuando decía pollo. ¿Por qué mierda tuve la necesidad de mimetizarme con un argentino? ¿Por qué? Porque es duro ser adolescente y ser mirado diferente. Porque las sociedades no están pensadas para mirarla, para entender la diferencia. ¿Por qué? Sebastián, Sí. esta película, Villa Olímpica, tenía un largo recorrido por festivales internacionales. Cuéntanos un poquito de aquello y cómo va a ser el estreno acá en Chile y en México y en Argentina también, porque están involucrados todos estos países en Villa Olímpica. Sí, no ha sido tan largo aún el recorrido, pero lo va a ser sin duda. Arrancamos con un estreno en Bafisi en mayo, lo cual fue maravilloso, fantástico, increíble. Eh, yo había quedado con mi película anterior en Bafisi y se suspendió por la pandemia y me quedé sin festival y sin viajar y sin nada. Llevaba 2 meses encerrado y de repente, ¡pum!, empezamos a salir con la peli. Y Buenos Aires fue increíble, fue un estreno con 350 personas, una sala llena. Cuando subía al escenario a que me hagan algunas preguntas, pedí yo hacer la primera pregunta y les pregunté cuánta gente de esta sala vivió en la Villa Olímpica y el 60, casi 70% de la sala levantó la mano. O sea, en ese universo eran todos venidos de allá. Y el 30 que ¡Wow! mis amigos de ahí, que fueron porque me querían, pero fue muy potente. Y después, Impresionante. y después quedamos en Sanfic y ya todo fue alegría absoluta porque quedamos como mejor peli y eso no me lo voy a olvidar nunca más, porque además eh, la, ser una mejor peli es algo que puede estar muy entrecomillado, o sea, no, ninguna de las pelis es mejor peli. Dio la casualidad que en este momento a este jurado, a esta gente le gustó esta peli. Pero así como quedamos mejor película en Chile en Sanfic, una semana antes habíamos quedado fuera de un festival en Perú. Entonces digo, un amigo uruguayo me dijo hace unos días, te felicito por tu peli. También por el premio, pero sobre todo por tu peli. Porque un premio es un accidente feliz. Y entre paréntesis, además, porque en la competencia chilena de este año en Sanfic hubo varias películas vinculadas a los derechos humanos. Fue bien particular en términos de memoria histórica. Y cuando, bueno, mañana se puede ver en el Museo de la Memoria, Villa Olímpica de Sebastián Cohen, que está, con quien estamos hablando desde el DF mexicano, y cuándo ya se podría estrenar en Chile después de que sigan este recorrido por festivales internacionales. La peli quedó en 2 festivales más chilenos, que no puedo decir los nombres porque todavía no me dan permiso, pero, pero Me quedamos en 2 imagino. más, por lo cual estamos muy felices porque Chile la está recibiendo de manera increíble, increíble. Y sobre todo porque los festivales tienen como estas políticas de que quieren que las pelis sean estreno, y Villa Olímpica ya está estrenada y aún así la quieren, por lo cual yo estoy muy feliz por el cariño que está generando, la verdad. Estoy feliz como gato con 3 colas. Y después también quedó en Morelia, México. México, porque digo, la peli tiene 3 patrias, ¿no? Sí. Chile, Argentina y México. Ya estuvimos en Bafis Argentina, ya estuvimos en Sanfic Chile, y nos quedaba formar parte del circuito en México, y habíamos quedado fuera de Guadalajara, ¿no? Entonces es lo que te digo. A veces uno siente como el éxito porque fue mejor película, pero en Guadalajara no quedó, y si no quedaba en Morelia nos quedábamos sin circuito. Entonces, o sea, así como parece que está todo bien, puede estar todo mal también. Pero bueno, quedamos en Morelia, sigue estando todo bien. Eh, esperemos ¿Y que... cuándo estrenan salas, pues, en Chile? No tengo ni idea. Es que el circuito... A ver, primero porque no conozco mucho el universo del estreno en sala.
O sea, mi primera peli se estrenó en festivales, nunca tuvo sala y no sé si la va a tener. Además, como yo estoy muy lejos porque me fui de Argentina, tampoco la puedo gestionar ese estreno. Y después yo creo que nos deben quedar como medio año de circuito festivalero, que es más que nada el europeo. Hay que Okay. ver a partir de marzo qué empieza a pasar en Europa. Y después, nada, todo este universo de si te la compran, si no te la compran, ¿no? No sé, no sé. Por eso es la tremenda oportunidad de verla mañana, para quienes estén en Santiago, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, gratuita, en el auditorium, es una tremenda oportunidad y por eso quisimos hablar con Sebastián Cojan desde el DF mexicano y cuéntanos un poquito para ir terminando, ¿qué es esto de ir de la memoria al fútbol? La biografía de Juan Carlos Vera, ¿de qué se trata ese proyecto nuevo? Oh, lo que pasa es que yo llegué a México al año, me crié en México y era muy fanático de los Pumas de la UNAM. Y los Pumas de la UNAM eran un equipo aparentemente muy politizado, porque era de la UNAM, porque era el equipo opuesto al América, que era el equipo de Televisa. Entonces, como que en nuestro universo hiperpolitizado se enfrentaban dos visiones del mundo opuestas. Eh, y yo iba mucho a los entrenamientos de los Pumas cuando era niño, me llevaba siempre mi papá, que mi papá es argentino, y me llevaba y yo pedía un par de autógrafos y me iba, ¿no? Y una vez mi papá no pudo ir y me llevó mi mamá, y mi mamá es chilena. Y el número 10 de los Pumas, el mejor jugador de los Pumas en ese momento, era chileno. Se llama Juan Carlos Vera, un chileno es un futbolista increíblemente bueno. Y cuando yo estoy persiguiendo a un futbolista mexicano para pedir un autógrafo, miro para atrás y mi mamá estaba íntima amiga de Juan Carlos Vera. Entonces nos hicimos muy amigos con Juan. Él se fue a Chile, después yo también, y nos seguimos viendo toda la vida y surgió la idea durante la pandemia de contar su vida. Entonces él me contó, yo le escribí y de alguna manera ese libro también es una forma de recordar esos Pumas antisistémicos en un contexto donde ya no lo son. Eh, digamos, ya se acabó esa cosa del equipo de ser independiente, autónomo de la UNAM. Ahora es un equipo capitalista más, que a veces se refugia en la UNAM para parecer antisistema, pero no lo es. Entonces, ahí está, como que se mezcla un poco lo farandulero con lo político y está interesante. ¿Y la idea es hacer una peli de eso o estamos con el libro en particular? No, no, este es un libro. Esto es que un día Ya. hablando por WhatsApp con él, me propuso la idea de hacer el libro y él era mi ídolo de la infancia, entonces yo no le pude decir que no. Y entonces me contó su vida y yo escribí el libro y ahora estoy metido en un problema porque yo no quería presentarle el libro a las editoriales, porque las editoriales, primero hay que convencerlas, ¿no? Segundo, en caso de que uno las convenza, es un 30% para la editorial, un 30% para la distribuidora, un 30% para la librería. Y el autor firma un contrato que dice que te van a dar, no sé, el 8% o el 6% de regalías por cada libro. Mm, Si ser escritor es una pérdida de tiempo, o sea, es lo más lindo que hay, pero no vas a ganar un peso. Entonces yo dije, no, este libro lo hago, lo escribo, lo edito, lo imprimo y lo vendo. Y ahora tengo 1000 libros debajo de una escalera, mi mujer me quiere echar de mi casa y los tengo que vender. Entonces, nada, ya quiero venderlos y que se acabe esta etapa, la verdad. ya las vas a vender próximamente. Ahí James ADB dice, fútbol, memoria y política, qué buenos temas. Así como los temas que hemos hablado con Sebastián, un gusto de conocerte Un en placer. esta mezcla, además tu estilo irónico, irreverente, está muy genial. Ahora entiendo por qué salió una película como la que hiciste, Villa Olímpica, que siga teniendo un buen recorrido por festivales, que mañana la vean en el Museo de la Memoria y que ojalá pronto esté en salas chilenas. Te agradezco mucho y espero que nos veamos en tipo noviembre probablemente, espero. Sí, Que sí, sí, estés muy bien. claro que sí. Nos vemos por ahí. Un placer enorme, muchas gracias. Y eso, aquí estamos para lo que haga falta. Genial, muy interesante la conversa. Un abrazo a México, chao, chao a todos quienes están.
Ahí, Eugenia, excelente charla, abrazos de Argentina, gracias por Villa Olímpica. ¡Ay, qué lindo! Ya, un abrazo a Argentina, a Chile y a México, y a Latinoamérica completa. Chao, chao. Nos vemos.